la visión de presidencia, sus argumentos. La ciudad lo escucha, la comunidad lo siente y lo recibe con el mayor cariño y afecto. Como ciudadano en democracia, usted se merece. Bienvenido a Pitalito, un saludo cordial. Gracias, Álvaro. Gracias a todos ustedes en este día con sol, como es tradicional en el Huila. Laboyanos y laboyanas. Vamos. Aquí estuvo alguna vez, recién empezábamos una vida diferente a la que teníamos Carlos Pizarro. Vino Carlos Pizarro hace años, en la década de los 90, recién aparecía el año 90, a hacer un homenaje y en cierta forma hacer un canto a la vida, porque dos jovencitos en ese momento de esta región habían sido asesinados, el médico Collazos y Miguel Ángel, y él vino precisamente a detener. Pensaba él que con su presencia esa oleada de muerte que desgraciadamente no abandona Colombia. De un tanto, lo que pretendemos, lo que estamos haciendo, ¿por qué Petro va de pueblo en pueblo? ¿Por qué se organizan este tipo de movimientos? ¿Por qué se congregan los pueblos en las plazas públicas en todas las regiones de Colombia? ¿Por qué hay esta esperanza que quisiera volverse una realidad? Y al final, quizás como en una forma resumida, quizás simple, es porque queremos vivir. Es porque queremos una vida. Es porque queremos, primero, que esa vida no la trunquen porque sí. Y segundo, porque esa vida merezca ser vivida. Pueda ser una vida digna, una vida plena. Cada cual aquí en esta plaza y cada cual en Colombia tiene una perspectiva diferente, unos gustos diferentes, unas maneras diferentes como seres humanos de entender las cosas, de apreciarlas, de sentirlas. Pero en general todas y todas quisiéramos vivir plenamente la vida, tenerla, vivirla a profundidad y de manera digna. Y en esa búsqueda de una vida digna, pues se cruzan un sinnúmero de problemas, incluso de quienes quieren truncarla, incluso de quienes en Colombia han convertido como una especie de profesión en irle cegando la vida a los otros, al prójimo y a la prójima, porque sí, porque tenía un celular, porque se atravesó en un camino, porque estaba en un puerto no indicado, porque llegó al momento en que menos debía llegar. Colombia tiene que ser un país de la vida y no de la muerte, y ese quizás es el objetivo fundamental que nos convoca como un movimiento político que nos permite luchar y que le proponemos a Colombia. Carlos Pizarro decía en sus últimas palabras que la vida no sea cegada en primavera. Pues hay que repetirlo, ya hace 30 años de eso, más de 30. Hay que volverlo a repetir, que la vida no sea cegada en primavera. Todas y todos ustedes están ligados a la vida, no solamente la individual, sino en la realidad de una vida del país, con unos problemas fundamentales. Hoy cualquier campesino puede aparecer por allí y decir, cuando llega a algún lugar donde vendan abonos, que lo habrá por aquí, oiga, ayer el abono valía 67,000 pesos y hoy amaneció con 170,000.
Y entonces hace sus cuentas. Si las cuentas son las del café, dije, miércoles, a mí me convencieron de hacer un contrato de futuros. ¿Qué diablo será eso? Pues un contrato con los monos en Nueva York, que saben hacer negocios, porque ellos sí saben, por el cual se establece un precio de venta fijo en una cantidad determinada hacia el futuro. A eso le llaman mercado de futuros. Y resulta que cuando se hacen esas negociaciones nunca se tiene en cuenta que los insumos pueden subir. Y entonces lo que parecía un buen negocio al principio se vuelve un mal negocio. O peor aún, que el precio del producto puede subir, pero se contrató a más bajo precio y hay que cumplirlo. Hoy por hoy, por ejemplo, problemas de la vida, la mayoría de los cafeteros de esta región del país, que viene a ser la mayor parte del café de Colombia, porque cambió la geografía del café. Ya no es la vieja zona cafetera que todos conocíamos, Pereira, Manizales, Quindío, sino que ahora hay una nueva zona cafetera que está en el sur de Colombia, que la configura en primer lugar, el primer departamento cafetero de Colombia, el Huila. Esta región del Huila, el Tolima, el Cauca y Nariño. Una nueva realidad. Aquí no podríamos congregarnos sin hablar del café, por ejemplo. ¿Y cuál es la política que el próximo gobierno nacional va a tener respecto al café, respecto a la agricultura, respecto a la agroindustria? Eso tiene que hablarse, porque no se trata de que una campaña electoral sea un tipo que diga, no, pues que mi sonrisa es bonita y le muestre la sonrisa a la gente, o mis blue jeans son chéveres, o la señora diciendo que juventud cabal. ¿O quién? Cabalmente mataron a la juventud en Colombia, eso sí. Cabalmente asesinó el gobierno a mucha juventud en Colombia. La campaña electoral no puede consistir en insultos. Y entonces mire que el guerrillero qué, y mire que no sé qué, que el terrorista. Alguien me decía terrorista, y yo a duras penas sí soy un senador de la República y de chiripa. De chiripa. No, claro, llenar de odio a la gente. Ayer o antes de ayer, en las redes publicaban un señor de Cali en una camioneta que tiene un negocio de venta de carros, y porque en la acera, que es pública, porque las aceras son públicas, estaban jugando unos jóvenes con patinetas o con skate que llaman. Entonces el tipo fue sacando el revólver de la camioneta y amenazándolos. Ese tipo, ¿por qué? Si él mismo es un padre de familia, ¿por qué llega a una posición tan radical, siendo la acera pública, de amenazar a unos jovencitos que no estaban haciendo nada más que jugar? Quizás hacer deporte, porque el skate es un deporte de ahora. ¿Por qué? Porque le metieron en la cabeza, porque le metieron en el cerebro, porque a partir de la revista Innombrable y del canal de siempre, y a partir de los políticos que siempre traducen todo en odio, le metieron en la cabeza que a la juventud hay que odiarla. Siendo él mismo un padre de familia, es decir, siendo padre seguramente de jóvenes. ¿Cómo puede una sociedad llegar incluso a la conclusión
de que la juventud debe ser perseguida, de que la juventud debe ser encarcelada, de que la juventud debe ser condenada judicialmente simplemente porque se atreve a protestar, simplemente porque se atreve a exigir tener vida. Una sociedad así donde enfrentan a los padres contra los hijos no puede ser. No puede construirse unitariamente, no puede ser una nación. El odio está carcomiendo a la sociedad colombiana. Y las campañas políticas se están transformando en instrumentos de creación del odio como antaño, y los abuelos sí que saben de esto, y sobre todo en esta región, como antaño nos hacían matar porque teníamos o una camiseta roja o una camiseta azul. El odio no puede ser el instrumento de la sociedad colombiana, porque por ahí la historia nos demuestra, nos destruimos, nos autodestruimos, nos suicidamos como nación y como sociedad. Por eso lo que hemos querido y recorremos el país para ello es construir una política del entendimiento. Por eso nos llamamos pacto, pactar, encontrar en las diferencias que nos puedan separar, que a veces son hasta irreales, porque se sienta uno a hablar y encuentra que estamos pensando lo mismo. Pero en esas diferencias encontrar los puentes, los caminos comunes, la posibilidad de construir una nación. Y esto, que podría ser un discurso retórico, se concreta en la región. Un pacto tiene que ser sobre el campesinado, por ejemplo. Tiene que ser sobre la agricultura. Ayer en la noche nos trasnochamos un tanto en la sesión plenaria del Senado. Había un proyecto de reforma de la Constitución en donde se pedía que el campesinado fuese un sujeto de derechos. No se decía el campesinado rojo o azul o abstencionista o de izquierda o no sé qué, no. El campesinado en general en Colombia fuese un sujeto de derechos. ¿Qué significa eso? Que se reconociera. Mire usted, la Constitución no tiene un solo artículo que hable y pronuncie la palabra campesino, mucho menos campesina. No existe, léanla y verán que no existe la palabra. Los constituyentes se olvidaron del campesinado. Campesinado fue la mayoría de la población colombiana cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Y hoy por hoy es la tercera parte de la población colombiana. No estamos hablando propiamente de una minoría, sino de una gran fuerza conformadora de la nación. Una filósofa gringa, no era gringa, era europea, Hannah Arendt, decía: no hay nación que se pueda construir sin el campesinado. Solo se construye nación cuando el campesinado levanta la bandera nacional. Alguna vez el campesinado levantó esa misma bandera que está allí, tricolor, cuando Bolívar nos independizó. El ejército libertador era un ejército de campesinos y campesinas, y decidieron que este país fuera libre y se llamara Colombia. Por eso estamos aquí. El campesinado de Colombia, que era la inmensa mayoría de la población colombiana, porque todos nosotros somos o hijos o nietos de labriegos de la tierra. Miren el monumento que ustedes mismos tienen aquí, un señor campesino con asadón. Nosotros somos hijos del asadón.
Somos hijos del sol, de la tierra. Somos hijos y por eso tenemos una cultura laboriosa, la mayoría de las colombianas y los colombianos, de labriegos de la tierra. Bueno, la Constitución no habla de campesinos. Y ayer se pretendía una reforma constitucional que hablara de derechos del campesinado y se reconociera el campesinado como una realidad de la nación colombiana, digna de ciudadanía, digna de derechos como cualquier otro ser humano en Colombia. Imagínense lo que pasó. La mayoría de los senadores se fueron, no era que no estaban, se fueron para ver si se rompía el quórum. Los mismos que vienen a pitadito cada vez que empiezan estas elecciones a decirles a ustedes, voten por mí. Se fueron. Y dentro de los que se quedaron, la señora Paloma Valencia, hay que decirlo con nombre propio, a nombre de la bancada del Centro Democrático, que ni es centro ni es democrático, presentó una proposición diciendo que se archivara el proyecto porque eso de que el campesinado tuviera derechos era una cuestión de comunistas. Y salió y la apoyó el senador Pastor, ¿cómo que se llama él? Milton Rodríguez. Yo me ponía a pensar, pero como un pastor que dice que es cristiano, que ha leído el Nuevo Testamento, que se ha leído los versículos de Jesús que habla de la opción preferencial por los pobres, por ejemplo, puede llegar al Senado de la República con el voto de muchísimas y muchísimos cristianos para oponerse a que el campesinado de Colombia tenga derechos. ¿Qué clase de cristianismo es eso? Es una falsedad. Si Jesús estuviera aquí, comería y dormiría en la casa del campesino. ¿Por qué una fuerza que ha gobernado a Colombia durante tanto tiempo, prácticamente un cuarto de siglo, como la que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llega al Senado de la República a decir que el campesinado no debe tener derechos y que la Constitución no... y que la Constitución no debe tener la palabra campesino ni campesina. ¿Qué es eso? Claro, uno sabe que ellos son latifundistas. Claro, han tenido el poder los grandes latifundios improductivos de Colombia, pero de ahí a negarle la condición al campesino y a la campesina de ser sujetos de derechos, pues hay que ser antipatriota, hay que ser antinacional para llegar a una conclusión de esas. Bueno, nosotros lo que creemos es lo contrario, que el mundo del agro colombiano debe tener de nuevo poder en Colombia. Y quería decirlo aquí en Pitalito. Ya nosotros hemos andado 40 años más o menos, en donde se mató al café, que era nuestro principal producto de exportación. Vivimos casi un siglo del café. Ricas se volvieron ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, Armenia. Parte de la industrialización que había en Medellín se debió a ese campesinado que se subía a las montañas y caminaba o iba a loma de mulo con su familia y sus aperos todos a encontrar algún lugar donde poder sembrar, y lo que sembraba era café, y le resultó porque ese café se podía vender con éxito en los mercados internacionales.
De eso vivimos. De niño, Colombia era un país del café. Colombia era sinónimo de café. Hasta nuestros equipos ciclísticos eran el equipo del café. Teníamos el Banco Cafetero, teníamos la Flota Gran Colombiana, teníamos una institucionalidad que giraba alrededor del café. Los cafeteros eran godos o eran liberales. Incluso lograron, en esa violencia terrible, encontrarse los cafeteros godos con los cafeteros liberales y crear una federación conjuntamente sin matarse. Y algo se hizo en Colombia. Empezamos a hablar de industria, empezamos a producir camisas y blue jeans. Comenzó una época de producción que era agraria, la del café y otros productos, y era también industrial, la de las confecciones, los zapatos. Incluso alcanzamos a hacer bicicletas, incluso llegamos por lo menos a hacer carros. Yo me acuerdo que yo me montaba en una bicicleta que le decíamos Monareta, porque era de marca Monarch, y a pesar del nombre en extranjero era hecha en Colombia. Eso fue hace 40 años. Había millones de trabajo, de puestos de trabajo. ¿Hoy qué hay? Hoy llegó, durante estos 40 años más o menos, mal contados, con una cantidad de presidentes que yo diría comienzan desde el primero que le robó las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, un 19 de abril de 1970. Hace ya 50 años, un señor que se llama Misael Pastrana, se llamaba, acabó la reforma agraria, empezó a acabar la institucionalidad, y así siguieron otros y otros gobiernos, y acabaron incluso hasta con el café. El neoliberalismo le llaman los intelectuales a esa forma de gobernar que decía: dejen que el mercado actúe en todo, hasta dentro de la iglesia. Yo que viví en Zipaquirá, y allá hay una iglesia enterrada que es la de la Catedral de Sal, se llama, hermosa. Ahora fui y es un supermercado. Es como si uno entrara al Éxito. Ya incluso corrieron la cruz para que pudieran caber los puestos de venta de productos a los turistas. Cada vez más mercados y negocios. Lo fuimos dejando actuar libremente, creyendo que los colombianos éramos buenos negociantes y entonces íbamos a ganar y volvernos ricos y una de las sociedades más prósperas. Y derechos fundamentales de la gente, como la salud, la volvimos un negocio, como la educación se volvió un negocio, como las pensiones se volvió un negocio financiero. ¿Quién se pensiona hoy en Colombia? Si acaso los congresistas y de vaina. ¿Dónde quedó el derecho a pensionarse? El del agua potable se volvió un negocio. Se fueron montando negocios hasta en la espiritualidad misma del ser humano. Y eso arrojó un resultado final después de 40 años que hoy podemos valorar. Nos volvimos fue petroleros, carboneros y cocaineros. Nuestros productos de exportación hoy ya no es el café, quedó relegado, entran 2.000 millones de dólares. Nuestros productos de exportación se llaman petróleo, carbón y cocaína. En el año 2013, el precio más alto del petróleo, exportamos 32.000 millones de dólares en petróleo, 8.000 millones de dólares en carbón y 15.000 millones de dólares en cocaína. Más o menos 65.000 millones de dólares.
cuando era el mejor año del café, exportábamos 6.000 millones de dólares. Es decir, solo en el año 2013 exportamos 10 veces más que el mejor año cafetero en el siglo XX. Y nos creímos ricos. Toda la sociedad colombiana se creyó rica y la clase media iba a Miami y le parecía barata la ropa. Hasta unos años después la sociedad colombiana le pareció que hacer la paz era una pendejada y votó en contra de la paz. ¿Para qué? Si somos ricos y este es el camino. Se aplaudía a montón y por millones la política de seguridad democrática del presidente. Iban matando jóvenes. Hoy sabemos, antes no sabíamos, 6.402 jóvenes inocentes recogidos de los barrios pobres, llevados a las carreteras, fusilados, vestidos de guerrilleros, para que la gente aplaudiera: uy, este presidente sí es el libertador, porque nos salvó del comunismo. Bueno, ¿sabe qué pasó con esos dólares? Con esos dólares, 65.000 millones de dólares en el año 2013, lo que hicimos, quedados esos dólares en el Banco de la República, Reservas Internacionales de Colombia, fue aumentar nuestras importaciones en la misma magnitud. Importamos 50.000 millones de dólares en cosas y garantizarle al Estado una mayor capacidad de endeudamiento. Esas importaciones, ¿qué eran? Alimentos, bicicletas, motocicletas, carros, muy de vez en cuando maquinaria. Cosas que producíamos en Colombia. Importamos y aún lo hacemos 13 millones de toneladas de alimentos. Maíz, trigo, cebada. Estamos importando café del Vietnam, de Costa Rica, papa del Canadá. Y entonces, ¿qué le pasaba al papero? ¿Qué le pasaba al que producía pollos? ¿Qué le pasaba al que producía maíz, trigo, cebada, etcétera? Se acababa. La riqueza del petróleo que nos creímos que nos iba a volver ricos, de vuelta en forma de un chorro de dólares, pero a través de productos importados fue quebrando toda la agricultura nacional, fue quebrando lo que iba habiendo de confecciones, 2,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales ya se ha perdido uno, en los que hacían las camisas, los pantalones, los zapatos, las botas, los cueros, las mochilas de cuero, etc. Fuimos destruyendo la producción nacional mientras nos íbamos sintiendo ricos. Ayer, el año pasado, se cayó el precio internacional del petróleo, se cayó el precio internacional del carbón. Ya no exportamos 40.000, exportamos 12.000. Ahora seguimos exportando 15.000 millones de dólares en cocaína. Es decir, el balance final después de destruir el café hace 40 años a la fecha es que nuestro principal producto de exportación se llama cocaína. Con todo lo que eso puede implicar en términos de violencia. Por eso han aumentado las masacres, por eso están matando líderes sociales, por eso el Estado ya no controla el territorio, por eso están agotando la democracia, por eso los políticos son cada vez más corruptos. Porque si es que el billete llega o por el lado de la cocaína o fácilmente al Estado o por el lado del petróleo y del carbón a manos llenas, pues la contratación que hace el Estado es cada vez mayor, más grande. Entonces contratamos dobles calzadas, entregamos en concesión de parte del Estado las carreteras, se llenan de peajes, negocios y negocios en donde el político va cobrando el cebellero.
Los políticos son cada vez más ricos en la medida en que más plata del petróleo, del carbón y de la cocaína llega. Los banqueros son cada vez más ricos en la medida en que esos dineros crecientes van llegando a toda la economía nacional. Los latifundistas ven crecer el valor de la tierra que poseen monopólicamente. Hay unos grandes beneficiarios de los últimos 40 años en Colombia: 5 banqueros, 5 contratistas del Estado, una politiquería cada vez más corrupta y 3.000 latifundistas en todo el país. ¿Quiénes perdieron? 50 millones de colombianos. Se quedaron sin agricultura, se quedaron sin industria, se quedaron sin puestos de trabajo, se quedaron sin educación. Porque ¿para qué educación si lo que había que hacer era sacar petróleo para meterlo en un tubo y recibir un chorro de dólares? Y para eso no se necesita de la física, ni de la química, ni de las matemáticas, ni de la poesía, ni del arte, ni del cine, ni de la inteligencia, ni del cerebro. Nos arrinconaron para ver pasar el chorro de millones de dólares mientras 5 personas se quedaban con él. Y hoy el balance final, con la pandemia y con la forma en que el gobierno manejó este asunto, que fue entregarle más plata del presupuesto a los dueños de los bancos, es que la mitad de la población tiene hambre. Nos asustaba ver a los venezolanos llegar hambrientos y daba susto. Pero ahora nosotros tenemos tanta hambre como los venezolanos. A veces hay peleas en los barrios entre venezolanos y colombianos porque ambos tienen hambre, tanto el venezolano como el colombiano. Y entonces, ¿qué propone Petro en medio de estas circunstancias? No se trata de hablar solamente de lo que nos pasa, sino y entonces, ¿nos vamos del país o qué? ¿Nos vamos para Ecuador a ver si por allá sí? No, tenemos que hacer aquí una transformación. Esa transformación no la va a hacer un individuo. Esa transformación la tienen que hacer los pueblos. Por eso aquí nos encontramos tantos y tantas. Ya debe haber algún asustado por ahí hoy, como así que Petro convoca a tanta gente en Pitalito. Que aquí me dicen que hay gente de Isnos, de San Agustín, de Suaza, de Elías y Timaná, representaciones de las cooperativas cafeteras. Pues hablemos de propuestas. Nosotros lo que estamos proponiendo, uno, es dejar de depender del petróleo, del carbón, y yo les diría que de la cocaína, y pasar a construir una economía productiva basada en la agricultura, la agroindustria y la industria. Y alguien con mucha inteligencia nos diría, y el turismo. De extraer cosas debajo del suelo que el ser humano no hizo ni puso ahí. Los religiosos dirán Dios, otros dirán la geología. Dejémoslos que discutan, pero no los produjo el ser humano. Dejar de vivir de eso, de extraer carbón y petróleo que va a matar a la humanidad. Por eso se reunieron todos los presidentes en Glasgow, Escocia, a ver si se pone punto final a consumir petróleo y carbón. Si el mundo se está reuniendo y luchando por dejar de consumir petróleo y carbón, que es un veneno peor que la cocaína porque puede acabar toda la especie humana y la vida en el planeta a través del cambio químico de la atmósfera, que es lo que se conoce
como calentamiento global y cambio climático, que ustedes deben haber ya percibido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los colombianos y los venezolanos dependiendo del carbón y del petróleo? Estamos metidos en un lío, como el avestruz, como si no estuviera pasando nada en el mundo. En la selva amazónica, allá en San José del Guaviare, acaba de caer granizo, imagínense. Si el mundo está diciendo no más petróleo y carbón, ¿cómo es que la política económica de estos gobiernos de Venezuela y de Colombia es hacer depender a sus sociedades del carbón y del petróleo? ¿No es un suicidio? Estamos con los ojos abiertos o cerrados yendo a un suicidio, a una catástrofe social, porque en un momento determinado van a decirnos en el mundo no más. Y si nosotros no tenemos nada más que petróleo y carbón, pues solo nos va a quedar a todos, que irnos a raspar hoja de coca, hasta petro. Si no hay más, ¿de qué vamos a vivir? No, ese no puede ser el camino. Los señores del uribismo, los señores del cambio radical, los señores del Partido Conservador, sus dirigentes, no son conscientes de esta circunstancia y están llevando a Colombia a un desastre que ya estamos viviendo, porque desde el año pasado, incluso desde el año 2019 lo comenzamos a vivir. Nosotros proponemos producir, no extraer, sino producir. Producir significa trabajo humano. Y en el siglo XXI, a diferencia de nuestro monumento, el trabajo humano ya no es el asadón, es el cerebro. Es el cerebro. Producir agricultura, agroindustria e industria. Y entonces hablemos de la agricultura. Si nosotros queremos que nuestras tierras fértiles produzcan, y primero que todo alimentos para los seres humanos, entonces tenemos que ponerle un arancel más elevado, unas tasas a las importaciones de alimentos en Colombia. Tenemos que proteger nuestra agricultura de la importación, que 5 importadores, siempre hay 5 poquitos, son los dueños del poder, están quebrando la agricultura nacional. No se necesita una ley, se necesita una decisión del presidente. Si Gustavo Petro es el presidente de Colombia el 7 de agosto del año 2022, primer decreto se eleva en 50%, podemos 35% aumentar los aranceles y 15 poner una tasa que se llama tasa carbón, de tal manera que la producción agraria colombiana pueda existir y ser posible, porque no importamos los mismos productos subsidiados de los Estados Unidos, el Canadá o la Europa. Primera medida, eso nos permitirá hacer crecer cultivos en los campos de Colombia. Eso implicará abrir puestos de trabajo en los campos de Colombia. Eso nos lleva a pensar cómo es la nueva agricultura en el siglo XXI. ¿Cómo es que vamos a producir grandes plantaciones de monocultivo como la palma africana, allá donde antes estaba la selva amazónica, destruyendo el suelo? O una producción en donde el campesinado, al tener más fuerza, gracias al Estado, que incluye más tierra en algunas regiones del país, que incluye tierra, como en el Magdalena Medio, como en el Caribe colombiano, pueda enriquecerse relativamente, pueda transformarse como en Estados Unidos o en el Canadá o en la Europa, en granjeros que puedan sostener su familia
campesinos allá en el Canadá cuyo mayor orgullo es que sus hijas estudian medicina y sus hijos son científicos, porque pueden sostener con dignidad el desarrollo de su propio hogar, produciendo alimentos para el mundo. Eso es lo que queremos nosotros del campesinado. Eso significa que la rentabilidad del producto agrario aumente. Y hay varias formas para aumentarlo si un presidente quiere. Por ejemplo, dos, hay que regular el precio de los insumos para la agricultura. Le llaman el NPK. Nitrógeno, a ver si me acuerdo, nitrógeno N, fósforo P, potasio K. Ahí tenemos varios problemas, incluso técnicos, porque el grado en que se echa NPK a la tierra debe depender de la necesidad real de la tierra, y nosotros no sabemos, porque no hay estudios de suelo, se llaman así. Que es lo primero que se hace si uno tiene un pedazo de tierra, saber qué tanto hay que echarle. Ahí se le echa como Dios manda. Debería haber estudios de suelo que se pueden hacer y el Estado puede garantizarlos, pero el NPK tiene que bajar de precio. 5 importadores lo traen. Espero que este sol me deje. 5 importadores lo traen. ¿Saben de dónde los traen? De San Petersburgo, que tiene que cruzar un camino que se llama Bielorrusia, que si uno pone CNN encuentra que están en guerra. Como están en guerra, se cerraron las exportaciones. China cerró la exportación de fósforo porque está pensando en la alimentación de su propio pueblo, y su propio pueblo son 1.400 millones de personas, y entonces los insumos en Colombia para la agricultura de un día para el otro pasaron de 65.000 a 175.000 pesos. ¿Por qué? Porque vienen de Bielorrusia. Ya valen 200.000. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que producirlos aquí. Hay que producirlos en Colombia. Ojalá desligándonos del petróleo, se puede. Pero para eso hay que meter una plata del Estado para hacerlo. Hay que regular el precio de los importados. Cada vez que hablo de regulación de precios, entonces vi que dice, mire el castrochavista va a expropiarle a los importadores y productores de abonos de Colombia. No, para eso se crea una figura que se llama Fondo de Compensación, que podría estar actuando hoy, porque si el precio se eleva por cualquier razón, el Estado paga el exceso, o se paga cuando el precio baja por cualquier razón, de tal manera que el campesinado y el productor agrario en general tenga un precio constante y manejable de los insumos agrarios en Colombia. Si nosotros permitimos que el insumo crezca como creció hoy, para producir, se quebró el agricultor. No lo aguanta, ni siquiera el cafetero, que hoy ve subir el precio internacional del café. Pero si hay un fondo de compensación, el precio es estable, y entonces el agricultor puede hacer su cálculo de rentabilidad sin equivocarse. Puede subsistir, puede crecer. 3. Nosotros ya teníamos una institucionalidad agraria mal, que bien funcionaba. Había un INDEMA, no sé si ustedes se acuerdan. Había un ICA, había una caja agraria que daba crédito. Había fondos de compensación, había un INCORA que entregaba tierra. No tanta como hubiéramos querido, pero lo hacía. Hoy no existe ni el INCORA, ni la Caja Agraria, ni el ICA, ni el IDEMA.
acabaron con toda la institucionalidad agraria. Pues hay que reconstruirla. El Estado puede y debe comprar cosechas y entregarlo allá donde hay hambre, porque se necesitan alimentos. El Estado puede investigar las semillas, ¿por qué no? Puede permitir que el campesinado tenga sus semillas y no la que los gringos nos entregan, que son híbridas y por tanto no permiten tener semillas, sino cada año comprárselas. ¡Qué negocio! El Estado puede entregar tierras y fundamentalmente a la mujer campesina, porque la mujer campesina y agraria debe transformarse en un poder dado que sabe cuidar más la tierra y sabe cuidar más la alimentación que el hombre, solo por una razón: son las generadoras de la vida. El poder femenino en el campo debe aumentar. A veces me sueño, porque ¿qué es una reforma agraria hoy? La entrega de la tierra a la mujer campesina. Eso es una reforma agraria hoy. La caja agraria, yo no sé si ustedes, yo veo ya un efectivo, pero seguro que en una esquina por aquí hay alguien que si un vendedor ambulante tiene necesidad de dinero, le entrega el crédito al 10% diario. Seguro que hay agricultores que a veces les toca coger ese crédito porque nadie le da un crédito. Seguro que si van al banco que haya por acá y piden un crédito, a lo mejor allá en el BBVA al frente mío, seguramente lo ven entrando con sombrero y con alpargata, no sé cómo se llama aquí la alpargata, yo le llamo alpargata, y cotiza. Y entonces, no señor, no hay crédito para usted, no señora, no hay crédito para usted. ¿Y entonces dónde tengo crédito? Pues hay que tener crédito. ¿Cómo así que el Estado no puede, a través de lo que hoy se llama el Banco Agrario, entregar créditos de fomento para la producción agraria? ¿Por qué no? Si se abarata la tasa de interés, aumenta la rentabilidad en la producción agraria. Por tanto, la recreación de unos instrumentos donde el Estado proteja del comercio internacional, permita regular los insumos, dote de crédito de fomento a la producción agraria, pues nos puede hacer un campo que produzca. Y un campo que produzca se llama entonces billones de puestos de trabajo. Un campo que produzca se llama agroindustrialización. Y este es un tema específico que quiero conversar con ustedes. Porque es que la rentabilidad no nace exclusivamente de producir en bruto lo que la tierra arroja. El café, por ejemplo. La gran equivocación de la vieja zona cafetera y de la Federación Nacional de Cafeteros que crearon es que vendía el café en grano por bulto, verde o seco. Y una gran empresa venía aquí y se llevaba esos bultos, y en Europa ahí sí los trabajaba, los molía, los mezclaba con otros cafés. Y entonces el consumidor europeo o norteamericano no tiene ni idea qué sabe el café colombiano. No se vende el café colombiano, se vende la mezcla de cafés con África, Centroamérica y ahora Vietnam e Indonesia, que nos quitó el tercer lugar de producción mundial. Ahora somos el cuarto. ¿Y por qué no hacemos nosotros eso? ¿Cuál es el problema para que nosotros hagamos eso como pequeñas empresas lo logran hacer? Es que no tenemos una universidad para procesar los cafés que nos enseñe cómo hacerlo. Es que no se pueden montar unas cooperativas agroindustriales. Y esto no solo para el café, sino para el maíz y cualquier producto en donde el productor directo sea copropietario de la industria. Miren lo que pasa con la hoja de coca.
La hoja de coca la saca el campesino y no la mete en un bulto y la vende, no. Él la procesa y la vende como pasta de coca. La pasta de coca es una agroindustria. Por eso sustituir ese cultivo implica que ese campesino no simplemente cultive cacao, sino que sea dueño de la fábrica también que transforma el cacao en chocolate. Claro, la riqueza está en la fábrica de chocolate, no en la producción bruta del cacao. La riqueza está en la harina de pescado, no simplemente en sacar el pescado. La riqueza está en las arepuelas y los cornflakes de Kellogg's, etcétera, no solamente en el maíz que es necesario para su producción. La riqueza está, le llaman así, valor agregado, en la transformación del producto. La riqueza no está en el aguacate, sino en volverlo champú. La riqueza no está en el arroz en bruto, sino en el molinero. Y si el campesino, el productor agrario que hace el arroz, el maíz, el café, no es copropietario de la agroindustria, entonces él se queda con lo menos y el otro se va con lo más. Pero si el productor directo es copropietario cooperativo de la agroindustria, entonces él tiene ingresos por producir en bruto y por transformar. Así es como los neozelandeses son los dueños del mercado de la leche en todo el mundo, porque el que tiene las vacas y vive entre las vacas y ordeña las vacas es el copropietario de la pasteurizadora y de la leche en polvo y de lo que sigue de ahí en adelante. Lo que nosotros le estamos proponiendo a los campesinos y campesinas de Colombia, a los productores agrarios, es ser agroindustriales cooperativos. Que no es quitarle la tierra, como dice doña Vicky. No, es que siendo dueños de la tierra y su producto, se juntan con el otro y el otro y el otro en la vereda y en la región, y la fábrica que se monta con toda esa producción es propiedad cooperativa de ellos y de ellas. El cooperativismo agroindustrial permite enriquecer al productor individual del agro. Y podríamos tener entonces también en Colombia una familia campesina que a través de su trabajo puede hacer que su hija sea una médica y que su hijo sea un científico. Ese es el camino. No solamente vender en Colombia, sino que tenemos tierras para vender en el mundo, no la tierra, sino la producción. Es que podemos vender en el Ecuador. Es que podemos vender todo el sur, desde Pitalito podemos vender en todo el sur del continente. Pitalito puede vender confecciones. No las que se hacen en Pereira, con todo el respeto de Pereira, que yo las veo aquí vendiendo, sino que Pitalito mismo puede producir la confección y venderla en el Ecuador. Pitalito puede ser el gran espacio de producción del sur de América. O dígame en cuánto café se hace en Ecuador. O dígame en qué tipo de café se hace en el Perú. Tengo todavía la pesadilla de haberme tomado un poco de café en Lima. O en Chile. Y este es el pueblo que va hacia allá, productor de café. Claro, si vendemos el café en bruto, en pepa, en grano, como llaman, pues nada. Claro que los cafeteros del Huila con los de Nariño, con los del Cauca y los del Tolima pueden configurar una gran agremiación intergremial que abandone las viejas ideas de la Federación Nacional de Cafeteros, que además llevó al engaño en el precio, en la negociación del mercado de futuros. Debe construir las condiciones con el gobierno del cambio que hagan que más centavos de dólar por cada quinto que se venda en una cafetería europea o norteamericana lleguen al productor.
Es que para eso se necesita gobierno. No un gobierno de banqueros, sino un gobierno del campesinado. Un gobierno de los indígenas. Un gobierno de la juventud. Un gobierno de la mujer. Un gobierno que tenga raíces en la misma base de la nacionalidad colombiana. Un hijo, y discúlpenme que lo diga así, nacido en cuna de oro, a veces ni nacido en Colombia porque la familia estaba afuera, que no sabe sino de Washington, como el señor Duque, que organizaba los conciertos de vallenato o de baile, o de no sé cómo se llama, en el teatro del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Pues no sabe qué es un asadón. Nunca jamás ha sentido qué son las astillitas aquí, cómo se le vuelven callos a uno al curar, qué significa el dolor en la espalda. No sabe qué es un surco. No sabe cómo sembrar una mata de maíz. Y si no lo sabe, ¿cómo va a resolver los problemas del agro colombiano? Claro, la Tabán llegará y me dirá, no, pero yo sí sé. Pero en cambio usted no tiene ni siquiera media, no tiene ni dónde quedarse en el muerto. Pues sí, pero la gran plantación, la de las acciones, la que usa la mano de obra negra casi como esclava para cortar una caña, y creen que esa es la agricultura real. No, la agricultura real es la de la familia productora del campo, la del pequeño y mediano empresario, el que tiene que madrugar a las 4 de la mañana para que el sol no lo coja y tomarse una taza de café bien rico y salir a trabajar. Esa mujer que tiene que tener 3 jornadas casi, que también tiene que ir a la tierra y después cuidar a los hijos y después hacer la comida y apenas si le queda el espacio para dormir. Esa mujer campesina de 3 jornadas que casi que pierde la vida en realidad, ¿cómo no va a poder vivir con dignidad si hay un gobierno y un Estado que proteja la agricultura y la agroindustria nacional, que la proteja a ella, que la vuelva propietaria, que la vuelva ciudadana, que la vuelva constructora de esta gran nación que es Colombia? Bueno, he escrito aquí un camino agrario y agroindustrial basado en el pequeño, en el débil, en la débil, en el pequeño y mediano empresario. Un camino de protección ante las importaciones, de cooperativas agroindustriales, de créditos de fomento y de algo que es fundamental. Nada de eso es posible sin el cerebro y sin el corazón. El cerebro porque tiene que conocer. No se puede producir sin conocer. En cambio sí se puede extraer sin conocer. Si nosotros vamos en una economía productiva, se nos vuelve fundamental el conocimiento. Y el conocimiento es la universidad. Por eso, si queremos ser una sociedad productiva, el enemigo no es la juventud, como nos quiere hacer creer el RCN. No, es al contrario, es la juventud, si se le entrega la educación superior pública de calidad y gratuita, la que puede hacer que la agricultura y la producción prosperen. Todas las carreras, desde el abogado, pero más la médica, que tiene que cuidar en el territorio que la enfermedad no aparezca, sino cómo se va a producir si estamos enfermos, si estamos lisiados, si media vida se nos ha quedado en el camino, porque simplemente no nos atendieron o porque nos dieron ibuprofeno cuando teníamos cáncer. No, se necesita la química y la bióloga y la científica que nos diga esta semilla no,
y los que estudian los suelos para saber cuánto NPK hay que meterlo en cada hectárea y no equivocarnos, y el ingeniero industrial que nos pueda ayudar a transformar el arroz en productos y el pescado en harina y el aguacate en champú y el café en productos industrializados del café, que nos pueda entonces ayudar a que menos hoja de coca, a que menos petróleo, que no necesitamos ni una gota, a que menos carbón, y sin muchísimo trabajo, pero cada vez trabajo más cerebral. Claro que el conocimiento muerto en el cerebro de nuestra juventud, en primer lugar, es el gran aliado, no el enemigo de la sociedad y de la prosperidad colombiana. Conocimiento y corazón, porque es que al final el cerebro tiene que ligarse al corazón, el conocimiento tiene que ligarse a la sensibilidad. No solo necesitamos una sociedad del conocimiento, sino una sociedad sensible. No solamente necesitamos saber de matemáticas y física y agronomía, sino también de la cultura y del arte, para que nunca más la muerte, los guerreros, la guerra, la violencia se adueñen de la sociedad colombiana. Solo una sociedad sensible puede ser capaz de construir la vida en este territorio. Solo si somos sensibles, somos capaces de perdonar entonces. Somos capaces, si ganamos el gobierno, de no irnos a coger el uribista que hay en la esquina y entonces dañarlo. Irle a interferir las comunicaciones por celular a Uribe. Irle a perseguir al hijo, a la cabal. Si nosotros ganamos las elecciones, no va a haber ningún tipo de venganza, ni de revancha, ni de resentimiento. Lo que queremos es mirar el futuro y el presente, no el pasado. Si somos una sociedad sensible, la muerte nos puede hacer pensar que ese no es el camino. Si somos una sociedad sensible, y para eso no se necesitan solamente números, sino que se necesita del arte, de construir el corazón a través de la cultura, que mucha que existe enterrada en nuestros suelos, de esa cultura que sea capaz de hacer que nunca más un padre de familia mire como enemigo el joven de la esquina y entonces saque una pistola a ver si lo mata, o que un hombre, porque la mujer lo dejó, o porque la mujer se enamoró de otro, entonces la mate. Es la cultura la que nos permite que un político no pueda sembrar de odios el corazón de Colombia diciendo que la seguridad consiste en el número de muertos. La seguridad consiste en el número de vivos. La seguridad se construye es cuidando la vida, no destruyéndola. Solo la cultura permite en el corazón que una sociedad sensible se pueda construir y sea capaz de aceptar la diferencia, sea tolerante con el que no piensa igual, sea capaz de construir un país profundamente democrático. Profundamente democrático es que sea el pueblo del común, la gente sencilla, la gente que camina, la dueña del territorio nacional, y no los cinco dueños de la banca, los 5 dueños de la tierra, los 5 dueños del saber, los 5 dueños del Estado, los 5 grandes importadores, los 5 dueños de la contratación nacional. ¿O quién es el dueño de la carretera aquí? ¿No se llama Solarte? Ese es uno de los 5. Allá estaba con Odebrecht.
en la Ruta del Sol 2. No puede ser un país para 5. Tiene que ser un país de millones y millones de colombianos y colombianas. Ese es el cambio. Pasar de extraer a producir, pero para poder producir y trabajar, entregar las condiciones de producción, democratizar las condiciones de producción, que al final no son más que el crédito, el espacio y la tierra y el saber. Ese es el programa del pacto histórico. Le han dicho que esto es comunismo y castrochavismo, ¿no? El comunismo estatiza, nosotros democratizamos. El comunismo apropiaba para el Estado las condiciones de producir. Lo que nosotros proponemos es entregarle con el Estado a millones de colombianos las condiciones de producir. Es diferente. El chavismo que conocí mantuvo a Venezuela dependiendo del petróleo y hoy por eso tienen hambre. Nosotros estamos diciéndole a la sociedad colombiana que no es el petróleo, que hay que salir del petróleo y construir la agricultura y la industria, y por ello la necesidad del conocimiento, y ese camino les puedo garantizar acaba el hambre en Colombia. Así que viva Vitalito, viva el humano, viva la Colombia humana. Y ahora sí les puedo decir, me llamo Gustavo Petro y quiero ser